Advertencia: los relatos, opiniones e historias de los participantes de este programa no corresponden necesariamente a Sentido Poco Común o a Ripsan Studios. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan bajo la supervisión de un adulto. La empresa no se hace responsable de daños colaterales o traumas que los relatos expuestos en este programa puedan llegar a causar. Es una historia de una familia que jugó a la Ouija. La Ouija es la puerta madre, es la puerta que abres y no tienes conciencia, no hay dimensión de lo que esté del otro lado. Hasta hoy no he encontrado nada parecido. Se trata de una Ouija electrónica. Ya antes, cuando ellos la jugaron primero, la Ouija les dio su nombre. Dijo que era un espíritu mujer y se llamaba Lisa. Mi tía decidió preguntarle a la Ouija el por qué tenía tanto miedo. La Ouija le contestó: porque una hermana tuya falleció por jugar con la Ouija. Yo solo respondo preguntas concernientes al que pregunta o en su entorno familiar. Así que déjense de pendejadas y síganme preguntando cosas personales que quieran saber. Y empezó a nombrar a todos excepto el nombre de mi amiga. Solo dijo: la amiga de Grace. Yo le pregunté que por qué no decía el nombre de ella, y contestó que porque ella era una persona muy cercana a Dios y que no la podía mencionar. De pronto aparece en la pantalla: dejen de rezar, me siento mal. Súbanle a mi música, dejen de rezar. Mis primos extrañados bajaron el volumen a la música y preguntaron si alguien estaba rezando. Resulta que mi abue tenía un buen rato rezando porque también tenía miedo. Ella nos dijo: soy yo, estoy rezando para que ya dejen de jugar con eso. Acuérdense de su tía. Además, tengo muchísimo miedo. Lisa siguió sin contestar. Por un buen rato no apareció nada en la pantalla. Creímos que ya no contestaría nada. Mientras tanto, todos hablábamos del miedo que teníamos y repasando lo sucedido, cuando de pronto en la pantalla aparece una respuesta. Decía: solo por hoy los dejaré jugar. Solo por hoy, sin consecuencias. Si juegan conmigo después, habrá consecuencias que lamentarán. Vuelvo a comentarles que Lisa únicamente nos dio permiso de jugar una vez, haciendo mucho hincapié en que, si volvíamos a jugar, tendríamos consecuencias fatales para nuestra persona. Y no solamente Grace, sino otro de sus familiares que estuvo presente ahí con ella, que experimentó toda esta situación, se ofreció a contarnos la siguiente parte del relato, ¿no? Lo que sigue después de que jugaron, después de que tuvieron contacto con esto. Pareciera que incluso esta entidad armó su pequeño escenario de cacería, güey, ¿sabes? Como de, a ver, aquí tengo a 10, 15, voy a ver de estos 10, 15, quiénes son los más vulnerables, quiénes son los más susceptibles, para en algún momento futuro poder volverme a acercar a ellos, ¿no? Y aparentemente lo logró, porque hay una segunda parte de la historia.
porque simple y sencillamente pues ataca nuestra curiosidad o ataca nuestra parte curiosa. Entonces el gancho es yo te doy lo que tú quieres, que es información, yo te doy lo que tú quieres, que es contactar a un ser querido que ya no está contigo, yo te doy lo que tú quieres, que es saber cómo conseguir el éxito, cómo conseguir dinero, cómo obtener salud, cómo obtener esto, pero a cambio de qué, güey. El costo es alto. Es alto. Sí. Nunca sabes cuál es el costo. Buenas noches, raza, ¿cómo están? Bienvenida a toda la gente de todo el globo terráqueo. Nos encontramos nuevamente en su podcast favorito, Sentido Atroz. Aquí en mesa estamos Keke Santos, mi nombre es Mon Rivera. Hermanito, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, muchas gracias. Encantado de estar una noche más aquí contigo, compartiendo estos relatos, estas historias que la gente nos hace llegar. Contento, feliz, tranquilo, estoy tranquilo. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, amigo. Nervioso, güey. ¿Sí? Es un episodio que siento que nos va a dar mucho nervio, güey. Como lo mencionamos en el episodio anterior, no sabemos de qué trata, güey. Hasta apenas ahorita en el relato nos vamos a ir enterando de qué va. Claro. De qué va este relato. Un pequeño contexto, es la segunda parte del episodio que salió el sabadito. Exacto, hoy venimos con la segunda parte del relato de Grace. Vamos a recordar rápidamente, ya ahorita producción nos hizo favor de ponerles un poquito de contexto, pero pues bueno, prácticamente en la primera parte vimos, más bien escuchamos la historia de Grace, de cómo fue la experiencia de ella y de su familia jugando a la Ouija. Jugaron con la Ouija electrónica, hay que hacer hincapié mucho en eso, pero pues aún así la experiencia, güey, pareciera que no es la habitual, ¿no? Que no era tan impactante. Y al momento de escuchar la historia de Grace, creo que fue todo lo contrario. Fue una historia bastante impactante, una historia bastante terrorífica. Y eso que estamos hablando solamente de la experiencia al momento de jugarla. Y nos comentaba Grace al final de esa historia que hay una segunda parte en la cual ya vienen las consecuencias del haber jugado a la Ouija, ¿no? Y es a lo que venimos el día de hoy, a transmitirles la segunda parte de esa historia. Bastante interesante también, bastante fuerte. Y aparte esta viene complementada de la mano del hermano de Grace, quien nos hace favor de compartirnos de su propia experiencia, del haberlo vivido, cuáles fueron las consecuencias de haberse involucrado con este artefacto. Agradecemos mucho al hermano de Grace, nos comentaba fuera de foco que es una historia que él en lo personal la pasó muy mal, lo vivió de una forma muy, muy tenebrosa, muy terrorífica. Sí. Al darse cuenta de las consecuencias, él se paniqueó, güey. Realmente fue una etapa, güey, en la que él no podía estar tranquilo. Hasta el día de hoy viene a abrirse nuevamente desde lo que fue para él el vivir esa experiencia. Sí, claro, güey. Sobre todo me imagino lo difícil que ha de ser el poder digerir. Porque siento que es algo que no superas. Siento que el verte involucrado en una situación similar a la que se vio involucrada la familia de Grace y ahorita su hermano, que prácticamente fue quien vivió de primera mano las consecuencias, güey. Creo que nunca superas algo así. Más bien aprendes a vivir con ello. Creo que lo digieres y ya una vez que fue digerido, ya te puedes abrir a hablarlo, a platicarlo, ¿no? Y creo que sí es un proceso bastante difícil, pero pues se dio la oportunidad. Ahorita el hermano de Grace ya es algo de lo que puede hablar, ya es algo que puede transmitir y pues nos brinda la confianza de platicarlo con nosotros para que nosotros lo podamos llevar a la audiencia. Nos pide únicamente discreción en su nombre, vamos a manejarlo como el hermano de Grace. Sí, así sí, claro. De igual forma así se presenta con nosotros. Okay. Vamos a ver qué tiene para contarnos esta nochecita de terror. Amigos de Sentido Poco Común, soy el hermano de Grace y quiero contarles desde mi perspectiva lo que sucedió con la Ouija. A mi parecer fueron muchas cosas extrañas. Espero les agrade este relato y con todo respeto pido que se lo pueden contar en Sentido Atroz. No saben lo escalofriante que fue haber vivido esa experiencia. Es una historia que aún me quita el sueño por las noches. A la fecha me cuesta trabajo contarlo. De hecho nunca lo había contado, pero esta vez lo quiero compartir con ustedes. Muchas gracias. Listo, hermano. ¿Estás preparado? Así es, hermanito. Listo. Dale. Comencemos. Hola, soy el hermano de Grace. Voy a contar lo que pasó después de ese día que jugamos con la Ouija electrónica en casa de mi abuelita. Antes de comenzar, me gustaría hacer énfasis en que antes de aquel día en el que jugamos la Ouija en casa de mi abue, 2 primos más, un amigo y yo ya la habíamos jugado anteriormente. Ese día
la Ouija se presentó con nosotros y no hubo la necesidad de presentarnos con ella, pues ella sabía perfectamente quiénes estábamos jugando con ella. Ahí nos confirmó que su nombre era Lisa. Esa ocasión no le hicimos preguntas tan relevantes, solo fueron preguntas de que nos confirmara cómo íbamos vestidos, qué habíamos comido o qué habíamos hecho en días anteriores. Estábamos prácticamente como niños, como juguete nuevo, sin medir las consecuencias del acto de jugar con una ouija. Ese día quedamos tan maravillados y sorprendidos con la ouija que decidimos compartir nuestra experiencia con la familia. Debo señalar que, ese día, cuando nos despedimos de Lisa, desplegó un mensaje en su pantalla que decía: ya no quiero que jueguen conmigo otra vez. Si lo hacen, será bajo su propio riesgo y tendrán graves consecuencias. Algo que hubo en común en las 3 veces que jugamos con Lisa es que siempre nos daba la ubicación en la que nos estaba observando. Por ejemplo, en casa de mis primos nos decía que estaba junto a la puerta, sentada en un sillón o al borde de las escaleras. En casa de mi abue, al principio dijo: estoy en un esquinero de la sala junto a la muñeca rubia. Resulta que mi abue adornaba su sala con una muñeca de pelo negro en un esquinero y del lado contrario una muñeca rubia en otro esquinero. Ambas eran muy bonitas. Luego nos decía que estaba en el segundo peldaño de una escalera vieja de madera que estaba en el patio. Y así, cada rato nos indicaba que estaba en diferentes ángulos de la casa para observarnos. Lisa se movía de lugar constantemente, que de hecho eran lugares que a veces no podíamos ver desde donde estábamos reunidos, como para que alguien pudiera manipular el aparato y pudiera dar detalles. Al prender la ouija en casa de mi familia, inmediatamente se desplegó en la pantalla el siguiente mensaje: ¿qué pasó? Y dijo los nombres de las personas que estábamos presentes y que ya habíamos jugado. ¿En qué habíamos quedado? Que ya no jugarían conmigo nunca más. Ese mensaje, en lo personal, me paralizó el cuerpo. Sentí un escalofrío que recorría cada parte de mí. Quería pronunciar palabra y no podía. Mis ojos tenían una expresión de asombro y de miedo a la vez. De pronto, escuché una voz de fondo. Era mi primo. Le pidió permiso a Lisa de jugar una vez más con ella. Lisa no contestó. No desplegó ningún mensaje sobre su pantalla. Interpretamos su silencio como un permiso para poder jugar con ella. Lo que siguió después de ese día, ya lo contó mi hermana Grace en su relato. La tercera vez que jugamos, no lo hicimos en nuestros 5 sentidos. Fue el peor error que hemos hecho. Bueno, realmente el error fue haber jugado la ouija. Pero ese día no nos importaron las consecuencias. El miedo quedó de lado. Nos envalentonamos y nos pusimos al tú por tú con Lisa. Sí, lo sé. Fuimos derechito a la boca del lobo y ella nos recibió con los brazos abiertos, con sed de venganza y de alimentarse de aquellos ingenuos que creyeron que todo era un juego, cuando la realidad es que no. Estábamos jugando con un ser tan poderoso que provocó consecuencias fatales. Resulta que nos habíamos reunido varios primos y amigos en casa de uno de ellos. Armamos la fiesta y empezamos a tomar cerveza y alcohol, sin medida. Y al calor de las copas, recordamos a la ouija electrónica y empezamos a cotorrear con el tema. Le pedimos a mi primo que fuera por ella a su casa, y él nos recordó en qué habíamos quedado aquel día, en no volverla a jugar.
También nos recordó sobre la advertencia que Lisa nos puso, de que no debíamos jugar otra vez o lo podíamos lamentar. Pero nosotros, ya tomados y desinhibidos, lo convencimos de que la trajera. Él fue por ella y la trajo. Estábamos en plan de relajo, sin tomarla en serio. Cuando la prendimos, inmediatamente se desplegó nuevamente en la pantalla el siguiente mensaje. ¿Qué pasó? ¿En qué habíamos quedado? Lo cual nos sorprendió mucho, pero aún así decidimos jugarla en medio de nuestra inconsciencia. Lisa dijo, ok, vamos a jugar, pero bajo su propio riesgo. Estábamos presentes los 3 primos que la habíamos jugado inicialmente y también otros primos y amigos que no la habían jugado. Los que no la conocían tomaban todo a broma. Le preguntaban cosas absurdas como, dime el nombre de mi novia, dime qué bebida estoy tomando, cómo se llama mi mamá y tonteras de esas. A todos les contestó real y precisa, aunque majaderamente y con groserías. Eso avivaba el cotorreo entre nosotros. Esa falta de seriedad en las preguntas molestó a Lisa y ya no quería responder. Ya estábamos muy borrachos y la empezábamos a insultar, igual que ella lo hacía con nosotros, y se enojó. Nos dijo que lo íbamos a lamentar, que nos iba a pesar y lo íbamos a pasar muy mal en un futuro. Yo no sé de dónde saqué fuerzas y el valor necesario para decirle, conmigo no vas a poder, porque tengo un ser muy grande y bueno que me cuida y me protege. Tú no me vas a poder hacer ningún daño. Acto seguido, ella desplegó un mensaje sobre su pantalla, contestando lo que le comenté. Lisa contestó, en efecto, tienes razón. A ti no te puedo hacer daño. Tienes a alguien que te protege. En mi mente, yo pensaba en mi mamá, que lamentablemente falleció cuando yo nací. Después de eso, Lisa empezó a ser más agresiva y comenzó a amenazarnos. Dentro de nuestra borrachera e inconsciencia, esto nos empezó a dar miedo. El silencio se apoderó de la habitación en la que estábamos. Todos nos veíamos fijamente a los ojos y por un momento quise comentarles a los demás que ya dejáramos de jugar, pero no podía pronunciar una sola palabra. Un primo le dijo, ya nos vamos a calmar, ya no te vamos a insultar, pero no nos vayas a hacer daño después. Cuando te apaguemos, por favor, olvida todo. Para ese momento, yo ya no quería jugar, pero algo en mi interior decía, ya me confirmó que a mí no me puede hacer nada, entonces, sigamos jugando. Lisa contestó, está bien, pero pongan la música que me gusta. No sé qué pasó por nuestra mente, y también influenciados por el alcohol, no nos importó absolutamente nada de lo que había pasado segundos antes, y para seguir cotorreando con Lisa, le pusimos una canción de Juan Gabriel, y que se encabrona más. Nos dijo, no me gustan las canciones de putos, ya están advertidos, si no me ponen mi música, lo van a lamentar. No me provoquen. Estoy observándolos desde el quicio de la puerta, junto al sillón. Temerosos a esa reacción, pusimos música metálica y ya se calmó. Así estuvimos un buen rato con esa música, sin preguntarle ya nada, todos cotorreando como si no existiera. De pronto puso en su pantalla que ya la apagáramos y que no volviéramos a jugar con ella. Obedecimos, la apagamos y quedamos tranquilos. Posteriormente mi primo regresó la ouija a su dueño para no tener más la tentación de jugarla. Hasta ese momento todo estaba tranquilo,
Esa noche no sucedió nada. Las consecuencias vinieron después. Tiempo después, les empezaron a suceder cosas extrañas a mis primos que inicialmente jugaron con la Ouija, incluido a quien se la prestaron, pero a mí no. Primero, al primo a quien se la habían prestado, en un día normal como cualquiera, disfrutando de la vida, realizando sus actividades cotidianas, sin ningún peligro a su alrededor, de la nada, sin sentir algún síntoma de enfermedad o algo parecido, se le paralizó la mitad de su cara. Era extraño que tan joven le sucediera esto. Él fue sometido a diferentes tratamientos y rehabilitaciones. No funcionaba nada. Pareciera que la medicina no estaba ayudando por alguna extraña razón. Incluso, los médicos le comentaban a él y a su familia que era muy extraño que no tuviera alguna mejora con los medicamentos y las rehabilitaciones que se le estaban dando. Como fue pasando el tiempo, su parálisis fue desapareciendo de a poco, aunque a la fecha aún se nota en su cara alguna huella de aquella parálisis. Después, otro de mis primos se enfermó. Se sentía tan mal que no podía comer ni dormir. Fuertes dolores en el estómago que lo aquejaban, pero los doctores no daban con ningún diagnóstico, pues en los estudios y exámenes de laboratorio todo salía bien y normal. Estuvo mucho tiempo internado en el hospital de nutrición, porque de pronto se le venían fuertes fiebres y enseguida se ponía frío como hielo. Era un sube y baja de temperatura extrema que descompensaba su organismo y adelgazó mucho. Estaban por hacerle una cirugía porque los doctores empezaron a creer que tenía salmonelosis en el hígado, y eso era difícil de detectarse en cualquier estudio. Tenían todo programado para operarlo unos días después, cuando de pronto, un día de la nada, se sintió bien. Todo su organismo se empezó a normalizar. Los doctores estaban sorprendidos de ese cambio, que fue tan repentino, y decidieron posponer la cirugía para tenerlo en observación. Él se recuperó rápidamente, como si nada le hubiera pasado. Así como llegó su enfermedad, se fue. Yo lo vi, me consta, cómo de repente desaparecieron sus dolores y regresó a su casa como si nada. Él mismo no lo podía creer. Toda la familia estaba estupefacta. Muchos lo habían visto tan mal que no creían que podía recuperarse. No sé por qué atribuimos estos insólitos hechos a la Ouija. Yo empecé a temer que algo me pasara. Creí que yo era el que seguía. Pero recordé lo que le dije aquella vez a la Ouija, un poco tomado, y que ella me confirmó que no me podía hacer nada malo porque estaba protegido. En realidad sí, siento que algo hermoso me cuida. Me siento tranquilo en ese aspecto. En adelante, cada quien, a su modo, oró para que ya no pasara nada extraño y no sucediera nada malo a nadie. Y hasta hoy, no hay nada que lamentar, gracias a Dios. Desde aquella enfermedad que tuvo mi primo, que jamás se supo médicamente qué fue lo que le sucedió, y hasta hoy, no le ha sucedido nada extraño a nadie, ni hemos vivido un evento sobrenatural. Platicando entre la familia, llegamos a la conclusión que no ha pasado nada porque hasta cierto punto, el juego con Lisa y las preguntas que le hicimos fueron inocentes. Es decir, nunca a nadie se le ocurrió preguntar una fórmula para hacerse ricos de inmediato o cómo mejorar su situación económica, o pedirle contactar a algún familiar que ya había fallecido, o que nos dijera cómo perjudicar a alguien, o hacer preguntas en algún sentido negativo.
Tampoco nadie le preguntó cómo obtener éxito o fama u otro beneficio personal. No hubo egos que alimentar, ni nada parecido. Todo fue bastante básico e inocente. Creo que eso de no tocar ambiciones, ni desear algún mal para alguien, de alguna forma, nos ha dado protección. Las consecuencias que se suscitaron, gracias a Dios, no fueron mortales, ya que los primos que enfermaron, de forma extraña y sin sentido, de igual manera se recuperaron, de la nada, y hoy se encuentran bien y les va muy bien en la vida. Decidimos todos jamás volver a jugar con la Ouija, porque es como querer intencionalmente abrir portales oscuros y desconocidos. Desde entonces, no volví a hablar de la Ouija hasta hoy. Decidí compartir mi experiencia con el fin de prevenir, avisar y aconsejar a quien tenga la intención de jugarla, que no lo haga. Ojalá pueda evitar con mi relato que la gente juegue con este tipo de juegos macabros, solo por curiosidad. No sabemos si realmente existen seres de oscuridad que nos pueden dañar, pero nuestra experiencia insólita nos hace creer que sí. Tengan cuidado y que la buena vibra del universo guíe sus pasos siempre. Gracias por escuchar. Este es el relato del hermano de Grace. Wow, está sorprendente, amigo. Está impactante. Pues sí, lo decíamos en el episodio anterior, ¿no? Cuando leíamos la historia de Grace. Nunca sabemos cuáles van a ser las consecuencias, ¿no, güey? ¿Cuál va a ser el precio que hay que pagar una vez que cruzamos esa línea, una vez que nos atrevemos a dar ese paso, a interactuar con algo que no conocemos? Y vaya, creo que el precio que tuvieron que pagar los familiares de Grace por ese atrevimiento a jugar una tercera vez, creo desde mi perspectiva que fue un costo bajo. Fue un costo bajo, y tomando en cuenta que llegó un punto en que se pusieron al tú por tú con ese ente, güey. Exacto. Una cosa es jugarla, una cosa es preguntar, una cosa es hacer preguntas burdas, igual y un poco sin sentido, y otra muy diferente es ya ponerte al tú por tú con un ente que no sabes de qué parte del universo esté. Claro. Si está aquí, si está en el más allá, no sabes de qué forma se puede pronunciar ante ti y ponerte en una situación. Exactamente. Y ponerte en una situación frente a frente, ya jugándole mucho al chingón, creo que es de las cosas más peligrosas aún de jugar la Ouija. Sí, güey, es que muy bien como mencionas, una cosa es la curiosidad, una cosa es el querer saber, ¿no? ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué va a pasar en un futuro? Curiosidades acerca de cómo fue tu pasado y demás. Y otra creo que ya es el provocar, el insultar a este tipo de entidades, güey. Justo, no sabemos qué entidad es, no siempre vamos a tener esa certeza de no saber qué es contra lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Y ya el llevar a un punto de provocación, llegar a un punto de incitación, creo que sí coincido contigo en la parte de dimensionar el peligro que eso conlleva, ¿no? Desafortunadamente, pues el hermano de Grace y sus familiares no lo dimensionaron. Como él comenta, quizá fue el calor de la noche, güey, la valentía que las copas a veces nos dan. Pero creo que podemos decir que salieron, a pesar de lo que vivieron, que es lamentable, güey, creo que salieron bien librados, ¿no? Porque pudo haber sido peor. Pudo haberse convertido en una situación fatal. Yo me quedo con algo de este relato, que al final la familia se reúne, hace sus propias conclusiones y dice: a lo mejor no hicimos algún acto de mala fe que nos hubiera podido perjudicar, pero como tú lo mencionas, creo que el precio realmente se lo dejaron muy bajo. Sí. Porque no porque no hayas hecho un mal o no la hayas jugado para algún mal, quiere decir que las consecuencias van a ser mejores, sí, claro. Van a ser peores o mejores. Creo que siempre va a haber una consecuencia, y creo que sí depende mucho, tal vez, de tu aura personal, qué tipo de consecuencias llegan a sucederte. No sé, a lo mejor las consecuencias que te puedan pasar a ti van a ser diferentes a las que me puedan pasar a mí si jugamos la Ouija en el mismo tiempo. Claro. Entonces creo que para nada es una
justificación, por así decirlo, para que las demás gentes empiecen a jugar con este tipo de cosas y digan, es que no voy a preguntar nada malo, es que no voy a ir más allá y no voy a tener una consecuencia fatal. No, creo que las consecuencias pueden ser fatales, ya sea de la pregunta de cómo me llamo hasta cómo perjudicar a alguien. Sí, claro, güey, coincido 100% contigo. Creo que las consecuencias no tienen una barra de cotización, ¿no? O sea, no es como decir, si yo llego hasta este punto, solo me va a pasar esto. Si yo llego hasta este otro punto, solo me va a pasar esto. No, para nada, güey. Creo que en el momento en el que tú ya entras a ese punto de interactuar con uno de estos artefactos, de jugar con uno de estos artículos, nunca vas a saber, güey. Es imposible el saber cuál va a ser el precio, cuál va a ser el costo, ¿no? Afortunadamente, para la familia de Grace, lo repito nuevamente, creo que fue un costo bastante bajo, justamente bajo, ¿no? Pero sí, como lo mencionas, güey, pudo haber terminado bastante mal esa parte, ¿no? Agradezcamos de alguna manera que esta entidad que interactuó con ellos dijo, bueno, creo que eso es lo necesario, ¿no? Ese es su escarmiento, pero sí pudo haber sido peor. No, afortunadamente, pues no estamos el día de hoy contando una historia más trágica. Digo, creo que sí debe de haber sido muy fuerte para estos familiares el haber pasado por esa etapa de enfermedad, de dolor, güey, de angustia, esa incertidumbre de que la ciencia no te puede dar una respuesta, que la ciencia no te puede decir, mira, te está pasando esto, sino es que no sabemos. Creo que es bastante impactante, güey. Y afortunadamente el día de hoy no estamos contando una historia que conlleve a un deceso o que conlleve a la pérdida de algún ser querido, ¿no? Pero justo comparto contigo el punto, güey. No hay que confiarnos, o sea, no porque a ti solamente te pasó eso, quiere decir que si yo me atrevo, a mí también solo me va a pasar eso. Claro, güey. Y aquí una recomendación que yo les quisiera hacer a la familia es que si son hombres de fe, cada quien a la religión que sea o lo que prediquen, síganse acercando a ellos. Sí. Porque no porque ya haya pasado 30 años de que la jugué, no quiere decir que ya estoy inmune a las consecuencias. Sí, es que cómo saber cuándo acaba, güey. Exactamente. Cómo saber cuándo va a pasar algo, ¿no? Es que, güey, meterte a eso sí está... Ya estamos hablando de una situación muy poco predecible, güey. O sea, nunca vas a saber en qué momento te van a pasar. No es como de, la jugué hoy y ya mañana me tiene que pasar algo. No, güey, o sea, puedes jugarla hoy y las consecuencias pueden venir en años incluso, ¿no? Entonces, sí, justo, güey, digo, cada quien a su manera, apegado a la religión que profese, sí... Pues es una herramienta, ¿no? No podemos también decir con certeza el acercarte a la fe te va a proteger al 100% de este tipo de cosas, pero pues creo que sí aporta. Dependiendo a las creencias de cada persona. Sí. Creo que cada persona tiene una forma de protección. Exacto. Totalmente distinta, es muy válida en todos los sentidos, pero síganse acercando a eso. Sí, creo que mientras teniendo aporte, esa protección. Exacto, mientras aporte algo, adelante, güey, ¿no? Quédate ahí y alimenta esa protección lo más que puedas. Justo también me quedo con esa parte del final del relato del hermano de Grace, donde trata de dar esa advertencia, ¿no? Muchas veces queremos hacernos los valientes, güey, muchas veces estamos con los amigos, estamos con la familia y queremos demostrar esa parte de valentía, ¿no? De vamos a jugarla y yo esto y yo el otro y vamos a provocarlos y demás, ¿no? Entonces sí me quedo con esa parte de no, sí hay que pensar 2 veces más, 3, 4, güey, las necesarias antes de involucrarte en una situación de estas. No por querer ser valiente, no por querer dejar una imagen de valentía, de audacia, puta, pongas en riesgo tu vida, güey, pongas en riesgo la vida de tus seres queridos, ¿no? Afortunadamente, nuevamente, no pasó a mayores esta situación, güey, pero pues sí nos deja una enseñanza bastante fuerte, bastante relativa el pensar antes de entrar en esto de la Ouija, y creo que en cualquier juego, en cualquier ritual, sí, o sea, cualquier medio, cualquier canal, hay que pensarlo, güey, sí. O sea, es que es algo que no conocemos, güey, es algo que no sabemos, es algo que hoy en día, hoy en la actualidad, cuando tenemos tecnología sumamente avanzada, cuando ya podemos manejar vehículos a distancia, ¿no? Cuando ya podemos interactuar con personas al otro lado del mundo, hoy en día con toda esa tecnología, güey, seguimos sin poder descifrar qué hay detrás de estos artefactos, qué hay detrás de estos artículos, qué hay detrás de estos rituales. Entonces, lo hemos dicho desde que empezó este proyecto, es respeto, güey. Es respeto y un poco de conciencia y un poco de sentido común de, güey, si es algo que nadie te ha podido explicar, pues no lo tomes con esa ligereza, ¿no? No lo tomes con esa sencillez de, pues quizá no esto, quizá no aquello, no. Dale la importancia de que es algo desconocido. Nunca sabes qué va a haber del otro lado, nunca sabes quién está del otro lado, nunca sabes cuáles son las intenciones
de la persona, la entidad, quien está del otro lado, ¿no? Y pues la verdad es que son artículos, güey, que no es como de, yo la jugué 100 veces y a mí no me pasó nada. Cada que alguien nos platica, cada que alguien cuenta de su experiencia con uno de estos artículos, con uno de estos rituales, es porque siempre hubieron consecuencias, ¿no? Siempre Desconocidas. Siempre va a haber consecuencias. Cuando tú te acercas a un ente que no tiene las mejores intenciones, Sí, siempre va a haber consecuencias. claro. Siempre va a haber consecuencias. Y lo peor es que nunca nadie, y me atrevo a decir, nunca va a existir alguien o algo que te diga tajantemente qué es lo que pasa, quién es lo que te está contestando. Es algo que siempre vamos a estar en lo desconocido. Nunca va a haber una explicación para esto. Pues mejor alejado y Con el debido vivir respeto. la vida tranquilo, estar a gusto contigo mismo, tanto cuerpo, mente y corazón. Qué buena enseñanza la que nos deja la hermana de Grace. Impactante su relato y afortunado el que no pasó a mayores, ¿no? Me quedo con eso. Bendiciones para toda la familia, güey. Esperemos que por muchos años más continúen sin volverse a ver involucrados en una situación de estas. Agradecemos infinitamente la confianza que tuvieron tanto Grace como su hermano por compartirnos esta experiencia, por tratar de dejar una enseñanza en la gente. Así es, hermano. Me voy nervioso, me voy intranquilo. Me están sudando mucho las manos, amigos, desde que empezamos el episodio. Sí. Es, creo yo, hasta hoy, el relato que más me ha costado transmitirlo a la audiencia. Sí, es que creo que ya una vez que nosotros lo transmitimos a la audiencia, güey, pues obviamente, tratamos de hacerlo de la manera más digerible posible, ¿no? Tratamos de que traten de digerirlo de la mejor manera, ¿no? Pero lo fuerte es cuando la gente se acerca y nos lo cuenta a nosotros. Yo desde que lo escuché por primera vez, güey, desde que escuché el relato de Grace, sí fue como de... madres, ¿no? De entrada te lo decía el episodio pasado, güey. O sea, el poder dimensionar que fue un artículo electrónico, que fue un artículo digital el que llevó a cabo todos estos actos, güey, sí te deja una sensación de ¿en dónde verga estamos? O sea, ¿qué hay, güey? La verdad es que no hemos logrado descubrir ni un 10% de todos los enigmas de este mundo, de este universo, y esa sensación de ansiedad, güey, la vengo cargando desde que Grace se acercó con nosotros a platicarnos su experiencia, ¿no? Y ahorita con esto de su hermano, güey, las consecuencias que hubo, el cómo pues, 2 familiares estuvieron a punto de prácticamente perder la vida por este tipo de cosas, sí, güey, sí te deja esa sensación de pesadez, de asombro y de intriga, güey, ¿no? Y la verdad es que sí es no sé, güey, pero es un objeto, estamos hablando de un objeto que sí te genera esa intriga, güey, como que sí te engancha, ¿sabes? O sea, una parte de mí es como de, ok, ya entendimos que es un objeto que jamás vamos a tocar, pero no sé si a ti te pase, güey, hay una ligera parte en mi cabeza diciéndome qué pasaría si la jugaras. ¿Por qué no te atreves el a vivir la jugarla? experiencia, Ajá, güey. ajá. No tanto el qué pasaría de pensar en las consecuencias, más bien la experiencia. ¿Qué pasaría en mi experiencia si la juego? Sí, es tentador, Como que excita, güey. ¿no? Es Como que tentador. es excitante esa pequeña voz en el fondo de tu cabeza diciéndote, ¿y por qué no la jugaste? ¿Por qué no la jugamos? Es raro, güey, o sea, es raro, porque llevamos todo el episodio pasado y diciendo, no hay que jugar con eso no se juega, y es raro, güey, el sentir esa parte en mí de estaría jugarla, ¿no? Es excitante, güey, y puta, pues eso es lo que lo hace más escalofriante, güey. Y es aquí donde mencionas que tienes que tener cabeza fría y tienes que pensarlo 1, 2, 3, 4 veces hasta decir que no. Exacto. Creo que esa es la conclusión a la que llegamos el día de hoy. Este relato es 100% para ustedes. Este programa está diseñado totalmente para ustedes, para llevarles el mejor contenido, para que tengan una enseñanza de todas las historias que nosotros contamos aquí en Mesa. Agradecemos mucho que nos escuchen, agradecemos mucho que estén con nosotros semana con semana. Este proyecto va creciendo, hermano. Me agrada muchísimo. Sí, a mí también, hermano. Me gustaría aprovechar también este espacio para comentarles a toda nuestra audiencia, a la audiencia que ya tenemos. Ya vamos a tener por ahí en redes sociales, en Facebook, un grupo titulado Relato Sentido Atroz. Va a ser un grupo en Facebook donde la gente se va a poder unir y para tratar de abrir más canales para que nos hagan llegar sus relatos, ¿no? La idea de este proyecto es poder cada vez atender más historias, cada vez poder escuchar más historias y poderlas transmitir al resto de la comunidad, ¿no? Entonces ya vamos a tener habilitado ese grupo. Yo creo que quedaría habilitado entre jueves, viernes ya de esta semana. Entonces ya para que si la gente lo quiere empezar a buscar, Sentido Atroz, Relatos, va a ser el grupo oficial que vamos a estar abriendo para que la comunidad ahí se
se una y pues a través de ese canal nos puedan compartir sus relatos. Perfecto, hermano. Ahí en casa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, ayúdenos a compartir el episodio. Este canal ya se escucha a nivel internacional. Vamos a llegar a más gente, vamos a hacer que sus historias lleguen a un nivel internacional. Compartan el episodio, regálenos un like, coméntenos qué les pareció la historia. Hermanito, muchísimas gracias por Gracias estar a ti, conmigo. hermano. Gracias a ti. Una noche, nuevamente como todas, escalofriante. Una nochecita de intriga. Me voy más que satisfecho, güey. Sí fue un relato bastante fuertecito. Entonces, muchas gracias, hermano. Contento de compartir contigo una noche más. Muchas gracias, amigo. Allá en casa, muchísimas gracias. Les mandamos un besito en las colitas. Hasta la próxima.